Apeleros. Hace ahora 6 años que la gente de Microsoft lanzó el primer ordenador Surface, el Surface RT, que se caracterizaba por tener un tablet al que tú le conectabas un teclado y ¡pimba! Dispositivo perfecto para tareas de productividad. Ahora, unos cuantos años después, ha llovido mucho y tenemos una enorme familia de productos Surface en los que destacan multitud de modelos que se adaptan a las necesidades de cada usuario. Este de aquí es el nuevo Surface Laptop 3 de 15 pulgadas, un ordenador que he estado probando y que pretende competir contra los últimos MacBook Pro de la gente de Apple. ¿Por qué? Porque es un modelo que está pensado para todos aquellos que crean contenido multimedia, para todos aquellos que trabajan con aplicaciones gráficas muy pesadas y que necesitan de un ordenador muy potente con una pantalla muy grande y con capacidad de sobra para gestionar todas sus tareas. Este modelo de 15 pulgadas en concreto destaca porque por primera vez la gente de Microsoft ha abandonado los procesadores de Intel y ha incorporado un procesador de AMD. Lo he estado probando durante todas estas últimas semanas, tengo toda la información en cuanto a su rendimiento, su diseño, su teclado, su experiencia, su pantalla y todo lo que hay que saber sobre él y pretendo contártelo en este vídeo. Así que venga, vamos a ello. Recuerdo cuando se lanzó aquel Surface Laptop original, que estoy hablando aquí como si hace un montonazo de años, pero en realidad no hace tanto, fue hace muy poquito, 4 añitos o así hará que se lanzó el primer Surface Laptop original. Yo lo probé en el canal, estará la review seguro publicada y la podréis encontrar. Sobre todo también tengo muy buenos recuerdos del Surface Laptop de segunda generación, que era un modelo que a mí personalmente me encantó porque aunaba en un dispositivo portátil todo lo que me gusta de la familia Surface y que sobre todo lo volvía en un equipo más interesante que el Surface Pro de ese momento. Y ahora le han dado un reenfoque al Surface Laptop para no ser competencia del Surface Pro, que también está dentro de la familia en términos de productividad, sino para centrarse en otro tipo de usuario que es totalmente distinto, un tipo de usuario que lo que hace es crear contenido multimedia y que hace muchísimo trabajo gráfico con sus dispositivos sin necesidad de que estos sean jugadores de videojuegos. Ojo, porque esto es muy importante. Esto no es un ordenador gaming, esto no es un ordenador que tenga una gráfica pensada para jugar a videojuegos, sino que tiene una gráfica pensada para dar el máximo rendimiento en edición de fotografía, en edición de vídeo, en edición de maquetado 3D, en diseño de planos en AutoCAD, por ejemplo, y todas estas herramientas que van a permitir el que podamos utilizar el dispositivo como una herramienta de trabajo perfecta para todos estos profesionales. Si me preguntáis qué ha cambiado respecto a la anterior generación, os diré que muchas cosas, pero que ninguna de ellas está orientada hacia el diseño. De hecho, en términos de diseño, el portátil tiene exactamente las mismas líneas que tenía el anterior modelo, con esta forma de cuña, de la que ya hemos hablado en alguna que otra ocasión, y quizá la única diferencia más destacable sería la conexión USB tipo C que tiene en este lateral de aquí. Ojo, esta conexión USB tipo C es la primera vez que se incluye en un ordenador Surface de la gente de Microsoft y nos permite conectarnos, por ejemplo, a monitores, accesorios externos que se puedan utilizar a través de esta conexión. Esto sin abandonar, por ejemplo, la conexión USB-A, que esta ya estaba previamente y que la siguen manteniendo porque en un ordenador profesional de este estilo puede ser útil para conectar un ratón externo, por ejemplo, o también para conectar cualquier tipo de accesorio que aún utilice esta conectividad que es más antigua, pero que sí que está bastante más estandarizada. Y por supuesto, la conexión mini jack sigue estando ahí, por si tú le haces uso. En términos de diseño no hay mucha más diferencia, pero lo que más cambia son los dos formatos en los que está disponible por primera vez. Ojo, ¿cuáles son estos dos formatos? Bueno, pues es que hay dos ordenadores. Tenemos un ordenador de 13,5 pulgadas, que sería el que ya teníamos hasta el momento, el Surface Laptop original ya tenía este tamaño, y ese incorpora un procesador Intel Core de 10ª generación. Eso significa que podemos elegir entre un Intel Core i5 o un Intel Core i7 en ese modelo. Luego tenemos el modelo de 15 pulgadas, que es un rebelde en su causa, digámoslo de esta manera. ¿Por qué es un rebelde en su causa? Bueno, primero porque en términos de diseño ha abandonado algo tan esencial como el tejido alcántara, que ya se había vuelto algo esencial en los productos de Microsoft y de lo que os hablaré un pelín más tarde en el apartado del diseño, pero especialmente porque por primera vez han sustituido la arquitectura Intel que normalmente suelen llevar los dispositivos Surface por una arquitectura AMD, que incorpora un procesador Ryzen, que puede ser un procesador Ryzen 5 o Ryzen 7, y que además incorpora una gráfica dedicada, es decir, una Radeon Vega 9 que le va a permitir ejecutar tareas muchísimo más pesadas en términos de rendimiento gráfico simplemente en un ordenador portátil como este. Sin embargo, el otro modelo, el Surface Laptop 3 de 13,5 pulgadas, lo que incorpora son es el procesador de Intel, en el cual está incorporada ya de por sí la gráfica, con los Iris HD Integrated Graphics o no sé qué de Intel, que son los
que vienen incluidos con el procesador y que no tienen un apartado gráfico dedicado específicamente para toda la gestión de todo ese contenido visual que podemos ver en la pantalla. Dicho esto, después de haber hecho esta pequeña introducción, voy a quitar la caja de aquí de en medio porque molesta más que aporta absolutamente nada. Si queréis ver más sobre qué viene en la caja de los Surface, pues veros los unboxing del Surface Pro 7 que tenemos en el canal, que os da toda la información sobre lo que va a venir en la caja. Todos los modelos de Surface son exactamente iguales, así que tenía poco sentido sacarlos todos de su caja. Y nos quedamos solamente con el ordenador, con el Surface Laptop 3, que en realidad es el equipo que nos ocupa en día de hoy. Lo primero que os quiero hablar es sobre cómo se desbloquea, y es que la gente de Microsoft nunca ha incluido un sensor de huellas dactilares en sus dispositivos, no lo hace tampoco en esta generación, ojito, sino que utiliza el sistema Windows Hello, que es un sistema que viene integrado en Windows 10 y que nos permite hacer uso del reconocimiento facial que en esta generación se hace a través de una cámara integrada y también un sensor de infrarrojos. ¿Cómo funciona? Bueno, pues es súper sencillo. Tú directamente abres el equipo, te dice buscando, hola de nuevo, y ya tenemos el ordenador desbloqueado y listo para empezar a trabajar con él. Es prácticamente inmediato, y lo bueno de que tenga la certificación de Microsoft es que nos puede servir ya no solamente para desbloquear el dispositivo, sino también para acceder a mucha información empresarial que tengamos, por ejemplo, guardada en Office 365, que tengamos, por ejemplo, guardada en OneDrive, o que tengamos certificada en cualquier tipo de sistema oficial que sea compatible con identificación biométrica. Bueno, pues este sistema nos va a permitir acceder a esa información. Y una vez que lo tenemos desbloqueado, ¿de qué voy a empezar hablando? Bueno, pues voy a empezar hablando del rendimiento. Si el cambio de procesador era una de las cosas que más llamaba la atención del Surface Laptop 3 de 15 pulgadas, el rendimiento es una de las cosas que no podemos dejar de hablar de ello. ¿Por qué? Pues porque en este modelo en concreto que he tenido yo oportunidad de probar, que es el que lleva el procesador Ryzen 5 con 16 GB de memoria RAM, tenemos una potencia absoluta en todas y cada una de las tareas que se mezclan con muchísima fluidez, pero que sobre todo saca músculo en aquello en lo que sus competidores más directos, como por ejemplo podría ser el Surface Pro 7 de la misma familia Surface, rinde un poquito menos, que sería el terreno gráfico. Y aquí hay mucho que decir, porque toda la familia Surface en general floquea bastante en este término, y sin embargo este nuevo Surface Laptop 3 de última generación sí queda un escaloncito más arriba en todos estos términos gráficos, para que podamos hacer diseño de aplicaciones, para que podamos hacer, por ejemplo, también edición de vídeo, podamos hacer edición de fotografía y ver los cambios representados inmediatamente y hacerlo de una forma con muchísima más soltura, o incluso también, algo que a mí me parece fundamental, el que podamos jugar algún juego puntual o que podamos instalar alguna aplicación como por ejemplo AutoCAD para el diseño de planos. Ojo, os he dicho antes que esto no es un ordenador gaming. ¿Y por qué os digo que es un ordenador gaming? Porque tiene un rendimiento gráfico potentísimo para hacer cualquier tipo de edición en el terreno profesional. Tú, por ejemplo, estás editando colores en Adobe Premiere o instalando algún tipo de efecto en After Effects y puedes integrarlo sin ningún problema y verlo en tiempo real para ver cuál es el resultado. Sin embargo, cuando estás jugando a juegos que tienen muchísima resolución o que tienen muchísimo nivel de detalle o mucha densidad de píxeles, te vas a encontrar que sí que hay algunos tirones, te vas a encontrar que no es del todo fluido. Si quieres jugar con videojuegos en un ordenador Surface, tu opción entonces es el Surface Book 2, que es otro modelo totalmente distinto del que ya os hablé cuando estuve probando la Xbox One X. Te voy a dejar el enlace en la descripción por si quieres echarle un vistacito al vídeo. Aquí, en este modelo en concreto, las pruebas que le hemos hecho han demostrado que evidentemente no es para juegos, pero que sí que tiene muchísimo más rendimiento gráfico que otros modelos como el Pro 7. ¿Y cómo lo hemos comprobado? Bueno, pues aparte de eso que os he contado ya, de edición de vídeo, por ejemplo, en Premiere, o a la hora de editar cualquier tipo de fotografía en Photoshop, en Lightroom, o por ejemplo en otras herramientas que tiene Adobe, sí que me he descargado la aplicación de Steam, que sirve para descargar videojuegos. Esto lo conocéis más que de sobra, y trabajar en línea. Y hay un juego que a mí me gusta mucho probar que se llama Security Hole. Security Hole es un juego muy tonto que va de hacer diferentes combinaciones utilizando cubos para desbloquear contraseñas y demás, que si bien no tiene muchísima carga gráfica, sí que es bastante matricial y exige al procesador que haga muchísimas operaciones en muy poco tiempo. Parece un juego muy simple y muy tonto, pero ojito, porque da guerra, da guerra de narices, y en este modelo en concreto sí que he encontrado algún que otro tirón a la hora de hacer alguno de los cálculos que ha hecho que se quede parado, luego coja y vuelve a reaccionar. Hay que hacer muchos movimientos utilizando el touchpad, y sí que exige de bastante potencia, por lo menos en la hora de procesamiento y de cálculo por parte del procesador. Así que aquí sí que es donde hemos notado ese bajón de rendimiento respecto a los juegos, que no notamos en el Book 2 cuando lo estuvimos probando hace ahora pues como un par de añitos, un añito y medio, casi 2 añitos, pues no sé, hace bastante tiempo ya que probé el
Ultrabook 2 porque hace mucho que no se renueva ese modelo, es un modelo que Microsoft tiene ahí parado y que lleva mucho tiempo sin dar señales de vida. Para las tareas del día a día, como por ejemplo productividad con Office, crear un documento en Word, gestionar una tabla de Excel, crear una presentación en PowerPoint, acceder a tu correo y trabajar con muchísimo volumen de correo, desde luego que no es un problema para este equipo, y personalmente pienso que si quieres un ordenador para hacer esas tareas, puedes dejar de ver el vídeo aquí porque seguramente este modelo no es para ti y el modelo que estás buscando es más un Surface Pro 7 o un Surface Pro X, de los que os he hablado también ya en sus reviews y del que pronto vais a poder ver una comparativa súper chula en los que los comparo para ayudarte a elegir entre un modelo u otro en función de lo que necesites. Última mención en este aspecto a la refrigeración. Al ser un portátil de verdad y tener un procesador de portátil y todas estas cosas, necesita mucha ventilación. Por eso lo que han incluido ha sido un único ventilador que tiene grandes dimensiones y luego dos tubos que son capaces de dirigir el flujo de aire hacia las salidas. Las salidas en concreto se encuentran en esta parte trasera, justamente en esta zona de la bisagra. Ahí se encuentra una de las salidas de lo que sería el calor y la otra se encuentra en la parte interior del equipo, justamente en esta zona de la bisagra, que queda, por decirlo de una manera, tapado por esta zona de plástico que también se carga de disipar el calor. Ojo, porque son las únicas dos salidas de calor que tiene este modelo. De hecho, todo el resto del equipo es un cuerpo totalmente unibody en el que no hay ni una sola ranura, y eso va a suponer que cuando estamos expuestos a flujos de trabajo muy grandes, el dispositivo tiene capacidad suficiente de disipar el calor para darle la máxima potencia al procesador y poder conseguir que sea muy potente, pero sí que es verdad que el aluminio acumula bastante calor y utilizarlo sobre las piernas, sobre todo en esta parte trasera que se calienta con bastante facilidad al no tener ninguna salida por los laterales de lo que sería ese calor o ese flujo que se va creando en el interior, pues hace que pueda llegar a ser un poquito incómodo. De todas formas, es un portátil muy pesado, es un portátil muy grande que no está pensado para usarlo sobre las piernas, sino para usarlo sobre una mesa, que es en realidad su terreno ideal. Y ya que hemos hablado de rendimiento, hablemos de batería, porque es otro de los esenciales de este tipo de productos. La batería es una de esas cosas que me ha gustado menos de este dispositivo, pero quizá no por el resultado que dé, sino más por lo que había prometido Microsoft y que luego en realidad no se ha cumplido. ¿Qué es exactamente esto? Bueno, pues la batería, en este caso yo la tengo al 82%, lo he estado cargando esta mañana antes de hacer la review. La batería es destacable porque Microsoft promete 11 horas y media de batería en este dispositivo con la carga completa. En realidad las pruebas han demostrado que la batería real que se suele tener son en torno a 6, 7 u 8 horas de batería como mucho, no llegamos a esas 11 horas y media. Pero tiene un motivo, y el motivo es que la gente de Microsoft detalla que sus pruebas son utilizando aplicaciones de Office, es decir, Word, Excel, PowerPoint, etcétera, navegando con Microsoft Edge, que es el navegador que viene instalado de serie y abriendo diferentes pestañas y navegando por diferentes páginas web, y luego en tiempo de standby, es decir, el tiempo que nosotros cerramos la pantalla del dispositivo y se queda encendido y conectado a las redes para seguir recibiendo todas las informaciones en todo momento sin llegar a estar en modo de suspensión. Y esto lo matizo y lo apunto muy bien, porque en realidad con este equipo no vamos a hacer absolutamente nada de eso de forma habitual, sino que si te lo compras, si te compras un equipo con este tamaño de pantalla, con esta gráfica, con este procesador, seguramente hagas edición de vídeo en 4K, edites fotografías en formato RAW en máxima resolución para sacarle pues el máximo provecho, y en general trates de sacarle hasta las bielas a este dispositivo. En ese caso pues vas a notar como la batería decrece notablemente y vas a notar que tiene bastante menos potencia de la que Microsoft había prometido en un primer momento. Yo aquí también quiero hacer algunas menciones y que creo que le ponen bastante contexto a la batería. Sí que es verdad que me ha decepcionado un pelín porque Microsoft prometía una cosa que luego no se ha cumplido. También es cierto que hacen las pruebas de una forma que luego tampoco es la realidad cuando te compras un ordenador de este estilo, pero sí que es cierto que para muchos usuarios profesionales que se compren este equipo, la prioridad no está tanto en que la batería dure 11 horas, 6 horas, 7 horas, sino que está más en que pueda cumplir sus necesidades de desplazamiento en momentos puntuales, porque una persona que se encargue de editar vídeo normalmente llega a su casa y tiene su mesa en la que edita vídeo, llega a una oficina y tiene su sitio en el que edita vídeo y en el que puede poner a cargar el portátil, o sin embargo si te vas de viaje pues pretendes poder utilizar el dispositivo en un avión e ir adelantando trabajo, utilizarlo en el AVE mientras vas a Barcelona e ir adelantando trabajo. Para eso tiene batería de sobra. Lo que no tiene batería de sobra es para estar desenchufado todo el día del cargador y olvidarte de que tienes que tenerlo enchufado a algún sitio, pero esto creo que es algo que entra bastante en la cabeza del usuario profesional que lo va a utilizar. Y yo sobre todo se lo compenso, y se lo compenso mucho porque el cargador que viene en la caja, que es el mismo que tiene el Surface Pro X, el Surface Pro 7 y ahora también el Laptop 3, es de 65 vatios de potencia. Y este cargador permite cargar algo más del 80% de la batería en tan solo una horita conectado a la corriente. Así que si tú, por ejemplo, vas en el AVE de Madrid a Barcelona y ves que se te está gastando la batería, pues en el último ratito, cuando pasas por ahí por la zona de Zaragoza, lo enchufas y cuando llegas a Barcelona tienes el dispositivo cargado al completo para poder ir a tu ronda de reuniones o para poderte ir a donde sea necesario sin ir buscando un cargador como loco. Así que oye,
Esto personalmente me parece un acierto y cumple con las expectativas, a pesar de que la gente de Microsoft haya prometido algo que en realidad no se adapta al uso que le pueden dar los usuarios a este equipo. Y una vez que hemos hablado ya de lo que sería el rendimiento o la batería, voy a meterme a hablar de los aspectos un poco más superficiales del equipo y que me parece que también tienen mucho que decir en este modelo, porque si bien muchos fabricantes hacen productos súper potentes, como es el caso de HP o es el caso de Huawei con los últimos MateBook X Pro, la gente de Surface y de Microsoft tienen una idea distinta del concepto de producto que pretenden conseguir con este modelo. Esto pretende compararse y competir contra los últimos MacBook Pro de la gente de Apple. Y eso supone que en términos de diseño tienes que ofrecer algo distinto al resto de compañías y sobre todo tienes que ofrecer un equipo que se vea muy bien a la vista, que se vea muy bien al tacto y que cumplan con ese diseño ultra premium que todos los usuarios de Apple conocemos, que todos los usuarios de Apple esperamos en la gran mayoría de productos. En este caso tenemos un cuerpo de aluminio anodizado, que es un diseño muy Surface. La verdad es que esto ya es un archiconocido porque en líneas generales contrasta perfectamente con el resto de productos de la familia, el material es súper familiar, es un material muy premium y sobre todo que en términos de diseño le da una sensación de robustez, de dureza, de equipo que no va a sufrir por ningún lado, de equipo que está bien construido, que está bien fabricado, que muy difícilmente pueden llegar a conseguir otras compañías. Tú, por ejemplo, coges un MateBook X Pro de Huawei, que son tan delgaditos, tan finitos y tan endebles, y no te da la sensación de confianza que te da coger un Surface Laptop 3 como este, que tú ves el dispositivo y dices, wow, es que esto es un ordenador de verdad. Otra de las cosas que me gusta, y que esto siempre lo premio yo en las reviews porque me parece que es un añadido guay, es que tú puedes levantar la pantalla solamente con un dedo, sin que se te levante de la mesa la parte inferior del portátil. Esto significa que tú puedes estar levantando la pantalla sin necesidad de sujetar la parte inferior y sobre todo que se te desbloquea al momento para empezar a trabajar con él. Es cuestión de comodidad, son pequeños detalles, pero son pequeños detalles que marcan la diferencia. Y por último, quiero hacer énfasis a una cosa que estaba y que ya no está, y que yo personalmente he hecho mucho de menos porque me había acostumbrado mucho a ella. Se llama tejido alcántara. El tejido alcántara, para los que no lo conozcáis, es un tejido de lujo que se integra en los productos de Microsoft desde hace ya unas cuantas generaciones y que es un tejido que utilizan, por ejemplo, los coches de gama más alta, los coches de lujo, que utilizan en joyería y en otro montón de aspectos. Ese tejido es este de aquí, que se parece bastante a la tela, es un tejido como bastante cálido, es un tejido muy suavecito a la mano y que, por ejemplo, en los type cover como este, que son para el Surface Pro 7 y para el Surface Pro X, hacen que escribir tenga una calidez especial. Tú pones las manos, no está frío como el aluminio, sino que se escribe súper a gusto durante muchas horas y que a la larga termina cogiendo un aspecto bastante bonito y que a mí me gusta mucho. Los tejidos alcántara me parece que son un gran acierto por parte de Microsoft, llamaban mucho la atención. El Surface Laptop 2 lo llevaba, pero el Surface Laptop 3 en el modelo de 15 pulgadas no nos da esa opción. El modelo de 13,5 pulgadas sí que lo tiene, pero bueno, aquí tenemos sí o sí aluminio. Y esto no es necesariamente malo, o sea, el aluminio no le queda mal, es aluminio mate de color negro, igual que el resto del equipo, y le da bastante uniformidad. Pero sí que es cierto, y esto yo lo he estado viendo en estas semanas, que hombre, que echamos de menos esa calidad de poner las manos, esa calidez un poquito que te daba el tacto un poco más cálido del tejido alcántara. Esto es más frío, se quedan más marcadas las manchas, por ejemplo, de las manos cuando lo utilizamos y no nos hemos lavado las manos y hay un poquito de grasa o lo que sea, de esto que es bastante habitual en las manos porque lo generamos nosotros mismos. Y en definitiva la sensación es totalmente distinta. Yo echo mucho de menos el tejido alcántara en este ordenador y me parece que era uno de los añadidos que Microsoft tenía que incluir sí o sí en este portátil tan premium. Lo han dejado para el modelo pequeño y en el modelo más grande se han olvidado totalmente de su existencia. Y esto no sé por qué ha ocurrido, de verdad que yo me lo pregunto y de verdad que quiero saber por qué. ¿Por qué no le han metido ahí un tejido alcántara bonito y precioso? ¿Por qué? Quiero saberlo. Y ojo, ya os he hablado también de las conexiones, os he dicho que incorpora USB tipo C y USB tipo A, pero no os he dicho que echamos mucho en falta la conexión para una tarjeta micro SD, o por lo menos una tarjeta SD que nos permita descargar en el equipo directamente fotografías o vídeos que hayamos tomado con nuestra cámara de fotos o que hayamos tomado, por ejemplo, con nuestra GoPro. Para eso vamos a necesitar un adaptador que no viene incluido con el dispositivo, sino que tendremos que comprar aparte, ya sea un adaptador USB tipo A o un adaptador USB tipo C, pero sí que es algo que echamos mucho de menos en este modelo, por lo menos para poderle sacar más partido en este aspecto. Y por último, hago referencia al sonido, y hago referencia al sonido porque mientras que el MacBook Pro de 16 pulgadas de última hornada, la gente de Apple ha hecho muchísimo énfasis en este sentido y le han incorporado unos altavoces muy grandes, muy potentes, que dan una muy buena resolución y también una muy buena nitidez de audio, este es bastante más comedido en este aspecto. Lo que han incluido ha sido unos altavoces que se ubican debajo del teclado y aprovechan sus aberturas para sacar el sonido. De esta forma consiguen que no haya ninguna apertura en el cuerpo unibody del equipo y que todo
todo sea un cuerpo de acero único en el cual han biselado el dispositivo y listo. En este sentido es destacable porque si bien a nivel de tonos graves, medios y demás está bastante ajustado y está bastante en la línea del resto de portátiles del mercado, en términos de volumen está un escaloncito por debajo y echamos de menos un pelín más de potencia para escuchar algún tema en algún momento musical puntual o incluso para poder hacer la edición de un vídeo y del sonido de un audio de un vídeo sin necesidad de recurrir a unos auriculares externos o a un altavoz externo, que será lo más habitual en estos campos profesionales. Tampoco en esta review podíamos dejar de hablar de la pantalla del nuevo Surface Laptop 3 de 15 pulgadas, porque si tiene un tamaño nuevo y es la primera vez que la gente de Microsoft experimenta con la pantalla de un dispositivo de este estilo, pues merece la pena mencionarlo y merece la pena que hablemos sobre ello. La pantalla 15 pulgadas de diagonal, esto ya lo sabéis, pero tiene tecnología Pixel Sense, eso significa que tiene unos píxeles más chiquititos y que sobre todo nos va a permitir tener bastante más resolución en un dispositivo con un tamaño que es bastante habitual en los portátiles, pero que yo creo que prácticamente ninguno tiene tanta resolución como la que tiene este ordenador, y sobre todo también va a suponer que vayamos a encontrarnos con una pantalla súper bien calibrada en términos de color, porque tiene colores muy vibrantes y muy llamativos, tiene una pantalla con un contraste excepcional y sobre todo también tiene una pantalla que nos da unos resultados de imagen y de nitidez y de resultados de verla que dan gusto. Tiene mucho brillo también, así que trabajar en exteriores o en cualquier condición lumínica es algo que se hace con bastante gusto, así que yo aquí lo único que puedo decir es que Microsoft, igual que en anteriores ocasiones, igual que en todos y cada uno de los modelos que he probado hasta el momento, sigue integrando una muy buena pantalla y es una pantalla que da buenos resultados para cualquier usuario. De hecho, la pantalla sigue siendo táctil, eso significa que puedes controlarla a través de los dedos y que tiene compatibilidad con otras herramientas como por ejemplo el Surface Pen, que se vende por separado, pero también el Surface Dial. El Surface Pen, quizá en este equipo que no tiene una pantalla abatible, que no se abre 360 grados, sino que su inclinación es solamente esta y que no tiene ningún tipo de posibilidad de separar la pantalla como en el caso del Book, o que no tiene ningún tipo de posibilidad de quitarle el teclado como en los Surface Pro, incluso de hacerlo girar y rotar por completo en 360 grados, pues me parece que tiene menos sentido. Pero sí que es verdad que el Surface Dial, que es como una pequeña ruedecita en la cual tenemos un multitud de opciones y nos abre una paleta de opciones a la hora de trabajar, por ejemplo, en Office o en trabajar en aplicaciones que sean compatibles. Si tú te pones, por ejemplo, a editar un vídeo, pues puedes utilizar esa ruleta para ir girando e irte moviendo a través de la línea de tiempo de forma pues un poco secuencial. Me parece que es un añadido interesante y que sobre todo tiene funciones interesantes en esta pantalla, así que aquí yo personalmente me parece que es un añadido guay y que es un añadido al que se le puede llegar a sacar partido. Y por último quiero mencionar el formato de la pantalla. La gente de Microsoft lleva integrando durante muchos años y ya se ha convertido en un estándar en la compañía el formato 3 medios. ¿Qué significa esto del formato 3 medios? Bueno, pues que en vez de ser un 16/9, que suele ser un formato bastante más apaisado, este 3 medios es un formato bastante más vertical. Eso significa que tenemos muchísimo espacio desde la parte inferior del portátil hasta la parte superior y es un poquito más estrecho por los lados. A pesar de que sean 15 pulgadas igualmente, las 15 pulgadas en un modelo 16/9 pues serían bastante más anchotas, el dispositivo sería más ancho y no tan alto como es en el caso de este Surface Laptop 3 de 15 pulgadas. Esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Qué cosas buenas tiene? Pues que por ejemplo es más estrechito el portátil como tal para poderlo llevar a cualquier sitio, es un portátil bastante estrecho. Por contra, sin embargo, es bastante más alto, es decir, tenemos un portátil que de punto a punto, desde la bisagra hasta la parte principal, es bastante grandote y quizá no sería tan estrechito como en otros modelos, pero a mí me preocupa más el que sea más ancho, porque en este caso, al ser bastante más estrecho que otros modelos, te entra perfectamente en una mochila para podértelo llevar a cualquier lado. ¿Qué otros beneficios puede tener? Pues por ejemplo a la hora de trabajar con diferentes ventanas. Al tener una pantalla tan grande y que está dividida en este aspecto, supone que tú vas a poder poner una columna con mucha información a este lado y otra columna con mucha otra información a este otro. ¿Por qué? Porque al ser más vertical, si tú pones un texto en este lado y otro texto en el otro, puedes ver muchísima más cantidad de texto que en una pantalla quizá más aplanada, en la que los espacios de los lados normalmente se van a aprovechar y vas a tener que desplazarte verticalmente en muchísimas más ocasiones. Y como contra, sin embargo, podríamos decir que a la hora de consumir contenido multimedia, que desde luego que no es el objetivo de este producto y el objetivo no está en que te veas aquí tus pelis, tus series o lo que sea, pues bueno, vas a encontrarte con que aparecen dos franjas interesantes arriba y abajo de color negro, porque el contenido normalmente está en 16/9 y se va a colocar en un formato adaptado en la pantalla, mientras que se va a quedar muchísimo hueco libre y desaprovechado. Esto ya, pues bueno, en función de tus necesidades y tus pensamientos, a mí me parece que el formato 3 medios es bastante más cómodo para trabajar y es un formato que de verdad funciona mejor en terrenos profesionales, a pesar de que si te vas a comprar un portátil para utilizar en casa, pues no le vas a sacar tanto partido. Oye, yo lo siento, pero en realidad el formato 16/9 es más para términos de entretenimiento y el 3 medios para trabajar. Y esto del formato de la pantalla también va muy hilado a otra cosa importante que quería mencionar antes de acabar la review, el teclado
teclado y el ratón. Estos que se ubican en esta zona de aquí, que normalmente abandonamos y no pensamos en ellos en las reviews cuando hacemos reviews de este tipo de portátiles, pero que en el caso de Microsoft tienen mucho que decir. Digo que el formato de la pantalla también tiene mucho que decir en este sentido porque va a determinar el espacio que hay para incluir estos dos accesorios que son esenciales para trabajar en un portátil como este. En concreto va a delimitar en este caso que tenemos mucho espacio en vertical y por eso se nos queda mucho espacio para apoyar las manos y se nos queda mucho espacio entre el teclado y el touchpad, y sin embargo va a suponer que al ser más estrechito no podamos colocar, por ejemplo, en el lateral derecho un teclado numérico que nos sirva para teclear los números como sí que teníamos en los teclados de sobremesa hace muchos años. Esto para mí es algo más bien anecdótico porque llevo años acostumbrado a utilizar el Mac, pero oye, sí que es verdad que hubiese sido un añadido interesante si hubiese sido un portátil de 15 pulgadas tradicional. En este caso, ¿qué podemos destacar? Bueno, el teclado es muy importante y es algo que yo siempre evalúo mucho porque implica el que sea un buen teclado o un mal teclado, el que puedas escribir con más o menos velocidad, con más o menos precisión, que tengas que borrar más, que te equivoques más, que te equivoques menos, y todo esto se une en una experiencia que al final termina siendo o muy satisfactoria o muy negativa, que te pone de los nervios. Bueno, la gente de Microsoft, en vez de hacer las teclas más grandes o ampliar el teclado al completo, ha dejado un teclado que tiene un tamaño normal, en el que nos vamos a encontrar una muy buena separación entre las teclas, en el que tenemos un buen recorrido, buenas sensaciones al tacto a la hora de escribir y sobre todo un sonido muy gratificante, que a mí, por ejemplo, hace que se me salten las lágrimas cuando me pongo a escribir con este equipo. De hecho, mira, escuchad. ¡Qué gusto! Es que suena tan bien, me parece que suenan tan bien las teclas y que es tan gratificante que el teclado es una maravilla y es una de las cosas que más me ha gustado. En la parte inferior, ¿qué tenemos? Pues tenemos un touchpad. En esta generación, en vez de ser un touchpad de plástico, es un touchpad de cristal, y esto va a significar que ya no solamente vamos a tener un touchpad que se comporta bien a nivel gestual, sino que también se comporta mejor con nuestros dedos. Ahora opone menos resistencia, el dedo se desliza muchísimo mejor y es muy cómodo de utilizar. Y de hecho, para que lo sepáis, es muy fluido, nos permite hacer trazos sobre él que pueden ser interpretados luego por el sistema operativo, por ejemplo, para firmar un documento. Se comporta con mucha precisión, mucha fluidez para desplazarnos por todos y cada uno de los momentos, y sí que me gustaría mencionar una cosa en cuanto a la respuesta áptica que nos ofrece, pero también en cuanto a la respuesta de sonido, y es que la gente de Microsoft ha cuidado hasta el último de los detalles en este modelo, y si ya anteriormente el touchpad funcionaba bien, ahora nos da una pequeña respuestita áptica cuando lo pulsamos en cualquiera de los sitios, pero es que además hace un pequeño sonido que la gente de Microsoft ha personalizado al milímetro para que también sea tan gratificante como el escribir en el teclado. Y es que mirad lo bien que suena. Es que es muy guay, es muy relajante, es muy satisfactorio cómo suena el touchpad, y a mí personalmente es algo que me gusta y es algo que sí que también destaco de la experiencia de uso de este apartado en concreto. Sí que me gustaría destacar una cosita adicional, y es que de momento Windows no permite aprovechar al máximo todas las funciones del touchpad y no puedes hacer un control gestual o cosas por el estilo, mientras que es algo que sí que nos permite el MacBook. Así que de momento, mientras los ordenadores con Windows van mejorando el touchpad, me parece que los ordenadores de Apple siguen estando a años luz en este sentido y que siguen ofreciendo una mejor experiencia para sacarle más partido al uso de nuestros dedos sobre esta pequeña lámina de cristal que al final tiene muchísimo potencial, que no está del todo aprovechado por el sistema operativo. Dicho esto, solamente me quedarían por mencionar un par de cositas muy rápidas del software de este equipo, y es que lleva Windows 10 Home en su versión de consumo y Windows 10 Pro en la versión Surface Laptop 3 para empresas. En el caso de Windows 10 Home, la principal diferencia es que para iniciarlo por primera vez tienes que incluir una cuenta de Microsoft, que puede ser un @outlook.com, outlook.es, una cuenta de Hotmail, mientras que en el caso de Microsoft Windows 10 Pro, que es el que lleva el equipo para empresas, puedes iniciar sesión con una cuenta de correo de Office 365 educativa o profesional. A mí esto es algo que me da bastante rabia, no he podido aquí iniciar sesión con mi cuenta de Office 365 habitual, sino que he tenido que crearme un correo de Outlook para poder iniciarlo en un primer momento, algo que no voy a usar seguramente en la vida. Y sobre todo también quiero hacer referencia a que esto es un ordenador completo, por lo menos completo en el sentido de que lleva Windows de clase escritorio, y aquí puedes descargar todas las aplicaciones que quieras, desde las aplicaciones que encuentras en la propia tienda de Microsoft, que está ubicada por aquí, la Microsoft Store, y que te da acceso a aplicaciones como por ejemplo Netflix, Spotify, Candy Crush o otro montón de juegos, pelis y cosas, sino que también puedes descargar todas las aplicaciones que quieras desde el navegador e instalarlas como en cualquier otro ordenador, que es algo que por ejemplo sí que estaba limitado en el Surface Pro
X y es algo por lo que muchos de vosotros me habéis preguntado. Así que aquí poco más hay que decir. Windows sigue siendo Windows y sigue siendo el mismo Windows de siempre. Ya entra en tu cosa de que te guste Windows o que no te guste Windows, como es mi caso, que me parece que todavía le faltan muchísimas cosas para sacarle verdaderamente potencial a un ordenador tan creativo como este y que todavía podría dar muchísimo más de sí. Esta de aquí ha sido mi review del Surface Laptop 3. Espero que te haya gustado, que haya resuelto tus dudas sobre si comprar o no comprar este dispositivo, sobre qué esperar de él, para qué te puede servir. Como os contaba, si eres un usuario creativo que editas vídeo 4K, editas fotografía o que haces cualquier tipo de trabajo que pueda necesitar de una muy buena gráfica, pues esto es un equipo ideal. Si solamente lo quieres para productividad, échale un ojo a los Surface Pro, que seguramente cumplan mejor con tus necesidades y te ahorras unos euretes. Y si sin embargo quieres jugar, pues oye, a lo mejor te tienes que ir a otro modelo como un Surface Book 2, que sí que tiene una gráfica dedicada muchísimo más potente para el terreno gaming. En definitiva, a mí sigue siendo un ordenador que me encanta. Me sigue pareciendo que Microsoft perfecciona cada año más este modelo de portátil para cumplir con las necesidades de los usuarios y sobre todo lo hace dejando muy poquito lugar a cosas que todavía se puedan mejorar. ¿Se puede mejorar la conectividad? Pues claro que sí. ¿Se puede mejorar cosas como por ejemplo la pantalla, que tenga una mayor tasa de refresco? Bueno, pues también. ¿Se puede meter una gráfica más potente? Pues sí, con sus limitaciones, pero sí, me parece que han hecho un salto arriesgado cambiando de procesadores y pasando a los AMD Ryzen, y me parece que han conseguido tener un equipo muy bien optimizado para sacarle mucho partido y que usuarios profesionales puedan tener una alternativa con Windows interesante al MacBook de Apple, que normalmente se lleva la pana totalmente en este aspecto. Ahora solamente te pido que me dejes en los comentarios, justamente debajo de la caja de descripción, cuáles son tus opiniones, qué opinas de este nuevo Surface Laptop 3, si preferirías otro equipo, si quieres que pruebe algún otro portátil por ahí que tengas tú en mente comprarte y que estés deseando escuchar qué opino sobre él. Bueno, pues todo eso me lo dejas en los comentarios, que yo siempre tengo el ojito puesto encima y cuando tenga un ratejo te contesto. Nosotros nos vemos como siempre en el próximo review, unboxing, comparativa o lo que llegue primero. Y agitaría el portátil, pero casi que mejor que no, que luego me regañan. ¡Hasta la próxima!